Vamos a iniciar. Muy bien, feliz sábado entonces a todos, queridos hermanos. El título de este tema lleva por nombre, vamos a esperar la imagen. Mientras tanto, vamos a ir buscando en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 29. Génesis capítulo 1, versículo 29. Muy bien, tenemos el título: La Reforma Pro Salud dentro de la iglesia. ¿De qué iglesia? Adventista. Así que nosotros estamos dentro de este grupo que Dios desde un principio ha estipulado que Él quiere, mejor dicho, que sus hijos gocen de buena salud. Él los quiere ver bien, y cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, a nuestro ser, realmente es doloroso, es cansado, es estresante, e inclusive se invierte también dinero, gastos. Yo he visto a personas que inclusive venden casa, venden auto, venden todo, y lamentablemente podemos perder muchas cosas por no cuidar la salud. Entonces el deseo de Dios es que también nosotros podamos gozar de salud y demostrarle no solamente al mundo de estos principios que Dios ha ordenado, de cómo cuidar nuestro cuerpo, sino también por nosotros mismos, por el cuidado nuestro de nuestro cuerpo, disfrutar de esos principios que Dios ordena. Dice el texto en primera de Génesis, capítulo 1, verso 29. Vamos a verlo aquí en la presentación. Y dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado ¿qué? Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué cosa? Para comer. Y aquí vemos un principio estipulado por Dios, ¿verdad? Una orden desde el jardín del Edén, de cómo es que Dios ordena a quién, al hombre. ¿Y quién era el hombre? Adán y Eva en ese momento. Y le dijo a ellos que ha dado que toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. No menciona otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que dañe o perjudique la salud, que hoy vemos y conocemos esos alimentos y cuáles son. Entonces, lastimosamente, hoy vemos alimentos que nos dañan y aún así que los consumimos. Pero el Señor desde un principio dijo que toda planta es buena para comer, que da semilla, dice, ¿verdad? El texto, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Muy bien, esto es bajo el contexto de plantas que nosotros conocemos y vamos a alimentarnos. Yo sé que ustedes vienen de diferentes partes o diferentes países. Yo conozco plantas y ustedes conocen otras, ¿verdad? Unas son las mismas, pero tienen diferentes nombres. Pero nosotros sabemos de que esas aportan vitaminas, minerales a nuestro cuerpo y nos fortalecen. Así que vamos a continuar. Y quiero mencionar lo siguiente: aspectos históricos de la Reforma Pro Salud y el Ministerio de Salud Adventista. Vamos a profundizar un poquito el concepto de Pro Salud, en qué consiste, cómo nació y de qué forma hoy día podemos tener ese concepto un poco más amplio. Continuamos. Dice: Dios ha cuidado cada detalle de la vida del hombre, y jamás, ¿qué dice el párrafo? Ha
lo ha dejado en una condición desesperada en cualquier aspecto de su ser. En el tema de la salud también guió a su pueblo a través del espíritu de profecía. Y aquí quiero que veamos esta fecha. Ya desde el año 1875, el Señor había dejado claro que entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa, pero también ¿qué? Maravillosa. Es por ello que era su deseo que su pueblo no estuviera en tinieblas, referente a la salud. De hecho, desde un principio, Dios siempre apartó en toda la carrera que tuvo su pueblo de Israel, siempre le dio, y lo vemos en el libro de Levíticos, ¿no?, de cómo su pueblo debía de comer alimentos. Él le dijo que iba a comer y el pueblo tenía que obedecer. A diferencia de todos los pueblos circunvecinos que tenía el pueblo de Israel, Dios estipuló específicamente a su pueblo Israel, qué alimentos consumir. Pero también en esta fecha, 1875, el Señor había dejado claro que entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. Amén. Así que vamos a continuar. Dios, ¿quién más sabe de todo de nuestro ser? Él es el creador, ¿verdad? Muy bien, y es que cualquier cosa que disminuya la fuerza física, escuche bien esta frase, ¿debilita qué? La fuerza física. Debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. Entonces, cualquier cosa que nosotros ingerimos, que vayamos alimentando a nuestro cuerpo, que nosotros vayamos alimentándonos, y ese alimento no satisface, no da una vitalidad a nuestro ser, dice el texto, disminuye ¿qué? La fuerza física, debilita la mente y lo vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno. Y Dios siempre ha deseado, de hecho Él hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué deseas? ¿Vivir o morir? Así que escoge ¿qué? La vida. Dios desea que nosotros escojamos la vida. ¿Y quién quiere morir? Nadie, ¿verdad? Nadie. Todos queremos seguir viviendo y sobre todo disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Continuamos. Muchos eruditos han identificado el tema del gran conflicto como el principio unificado de Elena de White. Este tema provee un marco coherente por sus pensamientos teológicos, como también para sus principios en materia de educación, salud, misiología, problemas sociales y asuntos ecológicos. Continuamos. Mientras Norteamérica, en el tiempo de hace algunos años atrás, se veía desangrada por la guerra civil en el año de 1860 al año 1865 y en medio de la pérdida de familiares de los miembros de la iglesia, cuando el éxito de la guerra consistía en destruir el bando contrario, es decir, a la Unión o a la Confederación, la hermana de White, Elena G. de White, recibió instrucciones del Señor en cuanto a la preservación de la salud. ¿Qué fecha? 6 de junio. El 6 de junio, ¿de qué año? De 1863. Aprendámonos esa fecha. Estando en la casa del hermano A. Hilliard en Otsego, Michigan, fue en esa oportunidad que el gran mensaje de la reforma pro salud le fue revelado en visión. Esto fue 14 meses antes de que visitara el sanatorio Dansville y sin haber leído ninguna otra obra de salud.
¿Por qué recalca esta frase lo último? Esto fue 14 meses antes que visitara el sanatorio Dansville sin haber leído ninguna obra de salud, ¿verdad? Esto es para que nosotros entendamos que si tú lees antes un libro, si tú lees o escuchas a un médico, puedes copiar lo que el médico dice, ¿no? O copiar lo que el libro dice, ¿verdad? Y aquí hace referencia de que ella no había leído ninguna obra de salud, ¿verdad? Y el Señor ya le había ¿qué? Le había revelado. Entonces, esto es muy importante que nosotros aprendamos este concepto, de que cuando Dios desea revelar algo, lo hace. Continuamos. Ponemos ¿cómo podemos decir? Este problema que pasó en la familia White, la pérdida de su hijo Henry Nicole, el 8 de diciembre del mismo año. Fue un golpe muy duro que sufrió la familia, porque su hijo enfermó y lamentablemente ella no pudo estar presente para atender el caso de neumonía que pasó su hijo. Él fue tratado de manera convencional, es decir, con drogas venenosas. Y fue algo que ocurrió en la familia, pero también algo que despertó para poder seguir con el interés de mejorar la salud, y más en aquellos tiempos que tanto se ocupaba. Continuamos. Entre junio y septiembre del año 1864, Elena de White publicó el cuarto tomo de Spiritual Gift, donde dedicó 30 páginas en un artículo sobre salud. En esa misma época, en camino a Boston, visitó la institución de salud del Dr. Jackson y nuestro hogar en la colina, en Dansville, Nueva York, descubriendo que allí se practicaban algunas terapias de salud bien llevadas. Entonces ella al ver que allí hacían esas prácticas, se interesó por esas prácticas. Continuamos y veamos lo que pasó a continuación. En el año 1865 publicó 6 folletos titulados Salud, cómo vivir. Y cada vez el énfasis acerca del cuidado de la salud era mucho mayor e iba haciendo más auge. Continuamos. El 16 de agosto, el pastor Jaime White, mientras paseaban por un sembrío de maíz, ocurrió un incidente muy catastrófico para la familia nuevamente, ¿verdad? El pastor Jaime White enfermó, sufrió un ataque de parálisis que lo postró en cama. Eran muchas tensiones por las que tuvo que pasar el pastor White, entre ellas, y vean la lucha que estaba afrontando como líder de iglesia en aquel tiempo. Él estaba afrontando la lucha paralela que tuvo para ayudar a los jóvenes de la iglesia que querían evitar el conflicto bélico más sangriento de la historia de esta nación, además del proceso de organización de la iglesia. O sea, 2 puntos que realmente eran estresantes que se vivían en aquel tiempo. Continuamos, pero lo que podemos ver aquí es que él enfermó y cayó. A fin de poder sacarlo del cuadro patológico en la que se encontraba el pastor White, su esposa, Elena de White, lo llevó al famoso sanatorio del Dr. Jackson, ubicado ¿en dónde? En Nueva York, del Dr. Jackson, como dijimos. Muy bien, continuamos. Estando en Dansville, se le prohibió, escuche bien, es muy importante a veces retomar este concepto y recordar que a veces hay personas que se equivocan, ¿no? Leamos, dice, estando en Dansville, se le prohibió a Jaime White, al pastor White,
que estuviera relacionado a ninguna, que prácticamente que no estuviera relacionado a ninguna causa religiosa, porque según los doctores, esos afanes eran los que lo habían conducido a ese estado, a esa parálisis. Entonces, era tanto estrés. Entonces, la recomendación de ellos era de que abandonara toda esa causa religiosa. Le dijimos qué causas estaba lidiando él, dos grandes: la de los jóvenes, pero también del proceso de organización de la iglesia. Dos causas importantes, ¿verdad? Que si no fuera por estos fundadores, Jaime White, prácticamente, y por la lucha incansable del trabajo arduo, constante, y podemos decir hoy día que fue día y noche, ¿verdad?, de oración, de trabajo constante, visitación, viaje, trabajo inmenso, reuniones cansadas, pero la unidad de la iglesia estaba firme precisamente por estos siervos de Dios. Continuamos. Aunque Elena de White compartía algunos procederes terapéuticos, no concordaba con lo último, es decir, con los doctores. ¿Qué le dijeron los doctores? Tenía que abandonar la causa ya para que él se recuperara. Y entonces, luego de observar poca o ninguna mejoría de su esposo, entonces ella decidió retirar a su esposo de ese lugar, de ese sanatorio, y lo llevó a donde dice, para hacerse cargo de él, de su misma recuperación. Y en diciembre del año 1865 lo llevó al norte de Michigan para ayudarlo en su recuperación. Ella misma empezó a atender a su esposo, o bien, como dice el párrafo, a su compañero. En el mismo diciembre de ese año, Elena de White recibió instrucciones en torno a aperturar una institución médica donde se aplicaría la filosofía adventista de salud. Ven cómo es que Dios mismo va guiando el proceso, inclusive con la misma experiencia al perder ella a su hijo. Ahora su esposo, el pastor White, sufre esa parálisis y ella lo retira de ese sanatorio, y en el mismo diciembre de ese año, ella misma dice, recibió instrucciones en torno a aperturar una institución médica donde se aplicara la filosofía adventista de salud. Continuamos. Luego de varios meses de trabajo amoroso y de aplicar las instrucciones del Señor en lo referente a la salud, Jaime, al final de cuentas, el esposo de Elena de White, pastor White, se recuperó el 5 de diciembre del año de 1866. Se aperturó, dice, el Instituto Occidental de Reforma, ¿qué? De salud. Pro salud. ¿Aprendes esa fecha? ¿Qué año? 5 de septiembre del año de 1866. Y fíjense, ahí vemos el lugarcito a través de esta foto. La iglesia abrió un sanatorio, y ese sanatorio, ¿saben con cuántas camas empezó? Con 20 camas nada más. Y bueno, en el año de 1876, este lugarcito, este instituto estaba a punto de cerrar sus puertas, cuando apareció el muy mencionado, ilustre Dr. Kellogg. Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? En las cajitas de Kellogg. No, yo tengo el libro. Okay. Bueno, aquí aparece el ilustre y apreciado Dr. Kellogg, porque la iglesia necesitaba un líder que podía dirigir la reforma pro salud. Y bueno, entonces, años después, él llegó a crecer este instituto y llegó a hacer grandes cosas. Pero no vamos a profundizar en la vida de él, sino que vamos a continuar en la siguiente fase. Principios de la reforma pro salud, su sustento bíblico y científico actual. Ok,
Muy bien, nosotros conocemos que Elena de White actualmente hizo varios libros. Y vean, quisiera que nosotros hemos leído esos libros, esos artículos, y en algún otro momento lo hemos visto, pero este cuadro que vamos a presentar, quiero mencionar algunas citas y qué dice la ciencia de hoy. Dice, ahora son dos las preguntas que vienen a consideración. ¿Cuáles son los lineamientos de salud que Dios fue revelando a la señora Elena de White? Y si son vigentes para la ciencia de hoy. Dos preguntas. ¿Cuáles son esos lineamientos? Y también si esos lineamientos son ¿qué? Vigentes hoy. Nosotros podríamos decir, eso ocurrió en el año 1800, ¿qué? 76. Eso pasó y tiene muchos años. Pero, ¿cuáles son esos lineamientos? Y aparte, hoy la ciencia lo prueba. Fueron muchos los lineamientos de salud, así que de las que escribió la señora Elena de White. Y vemos el primero, por ejemplo, y lo resumimos, antes de pasar a esta, lo resumimos en los 8 remedios naturales, y todos lo conocemos, ¿verdad? De hecho, si usted hace un acróstico en la palabra adelante, ahí va a tener la palabra, ¿verdad? Cada letra tiene una palabra y su significado. Entonces, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, el aire. Es uno de los 8 remedios naturales. Y aquí vemos una cita que ella estipuló. El aire, dice, es la prodigiosa bendición del cielo, enviado con el propósito de vivificar el sistema entero. Sin él, el sistema de la economía corporal se llena de enfermedades, se torna inactivo, lánguido y endeble. Escribió Elena de White. ¿Qué dice la ciencia hoy día? ¿Lo refuta o lo apoya? Lo refuta. ¿Qué dice? Aquí vemos una investigación, un artículo de hoy. Dice, se concluye que la respiración diafragmática puede ser empleada como una terapia efectiva para reducir el estrés oxidativo. Al mismo tiempo puede ser incorporada como una terapia estándar en el cuidado y mantenimiento de los niveles de glucemia en la enfermedad crónico-degenerativa, como la diabetes tipo 2. Así que, ¿qué tiene que hacer un diabético o para evitar la diabetes? Respirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque elimina ¿qué? Toxinas. Muy bien. Vamos a continuar. Otro remedio natural que podemos ver dentro de los lineamientos que Elena de White estipuló es el descanso. Algunos se hacen a sí mismos, dicen, enfermos al trabajo demasiado. Y trabajar demasiado, ¿verdad? Trabajar, inclusive hasta horas extras, ¿verdad? Dice, pero para estos el descanso, extensión de cuidados y una dieta no abundante son lo esencial para la restauración de su salud. Es decir, si trabaja mucho también tiene que descansar, darle cuidado a su salud, es lo que escribió ella. También ella escribe lo siguiente: en medio de la ajetreada turba y la tensión de las intensas actividades de la vida, aquel que de esa manera es refrigerado, es decir, se toma su tiempo de descanso, estará rodeado de una atmósfera de luz y de paz. ¿Qué dice la ciencia hoy día? Como se ha señalado anteriormente, alteraciones del sueño se han asociado con, ¿qué dice? Con patologías. Es decir, si usted no descansa, tendrá serias enfermedades. Dice patologías, pero se refiere a enfermedades graves. Así que tener cuidado y descansar, tomar muy en cuenta el descanso. Vamos a ver otro lineamiento dentro de los 8 remedios naturales que ella estipuló: el ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio es fundamental y no necesita usted ir al gimnasio y pagar el año, ¿verdad? No, simplemente dice
el primer párrafo de ahí arriba del cuadro, izquierda de ustedes, derecha mía, el ejercicio de caminar, fíjense, siempre que se lo pueda hacer es lo mejor, es el mejor remedio para los cuerpos enfermos. ¿Dice ir al gimnasio? ¿Dice correr? Con que camine. Caminar. Muchas veces decimos, pues yo voy a dejar y corro y camino y todo el tiempo estoy parada en el trabajo. Pero eso no es ejercicio. Usted está ocupada en el trabajo. Usted está pensando en que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como todos nosotros, estamos caminando, haciendo quehaceres. No quiere decir que eso es ejercicio apropiado para relajarse, para estar tranquilo, meditar, caminar. ¿Ok? ¿Qué dice la ciencia? De acuerdo con los resultados y las limitaciones de este estudio, como es la ausencia del control alimenticio y las actividades físicas cotidianas, se pueden afirmar que hay modificaciones significativas por el ejercicio aeróbico en los dominios de capacidad funcional, vitalidad y salud mental, y en los dominios, dice, de vitalidad y salud mental para el ejercicio resistido. Así que es importante, mis hermanos, es importante que nosotros apliquemos ¿qué? El ejercicio. Camine por lo menos 30 minutos. Hágalo, se va a sentir mejor. Continuamos el siguiente lineamiento. La luz solar. Si nosotros nos exponemos a mediodía, el sol va a quemarnos. Lo recomendable es temprano, los primeros rayos del sol, o los últimos, que son los que debemos nosotros aprovechar. Y si usted quiere investigar más a fondo cuáles son los beneficios de los rayos del sol, estudie, indague. Sería bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda. De hecho, los médicos le dicen a los padres, ¿verdad?, que acaban de tener al recién nacido, ¿qué le dicen? Expóngalo al sol. ¿Por qué? Para fortalecer sus huesitos. Dice, no debo privarme del ejercicio y del aire, debo recibir toda la luz solar que me sea posible. Debo tener sabiduría para ser un fiel guardián de mi cuerpo. Entonces, Elena de Guay escribe que nosotros debemos de ¿qué? Exponernos adecuadamente a la luz del sol, que nuestro cuerpo lo necesita. ¿Qué dice la ciencia? Los niveles adecuados de vitamina D en el organismo son extremadamente necesarios, considerando que hay receptores de la misma en casi todas las células humanas, con pocas excepciones, como los glóbulos rojos. Sus beneficios están presentes tanto en la salud ósea, la homeostasis y la participación en el metabolismo celular. Así que, mis hermanos, es importante que la luz del sol. Continuamos el siguiente. El agua. Agua, no soda. ¿Qué está pasando ahí? Agua y no culé o qué le meten en tanque. Cuidado. Agua y no el té común que dan, ¿verdad? Tantas veces que decimos que esos traen endulcorantes artificiales que pueden dañar nuestra salud. Y ya lo sabemos, pero aún así estamos ¿qué? Tomando, consumiéndolos. Cuidado. Sabemos de que debemos de tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. 8 vasos de agua al día. ¿Cuántos vasos de agua tomamos nosotros? A veces uno, a veces medio vaso. Cuidado. Podemos concluir, según los estudios anteriores, que hay una relación directa entre los hábitos de alimentación disfuncionales. Y bueno, y dice aquí, se recomienda trabajar el consumo concreto de alimentos y motivar con cuestiones de mejora de salud, que la intervención alimentaria en los profesores mejora el conocimiento de ingesta de alimentos saludables en sus alumnos, sin modificar el estado nutricional cuando es corta duración. Bueno, pero ahí habla del alimento, del agua que es necesario para
el consumo de nuestra salud. Tanto lo dice Ellen White y lo dice también que la ciencia de hoy. Continuamos. La nutrición. Dice el texto que está marcado allá, el cuerpo debe tener ¿qué? Suficiente nutrición. ¿Dice suficiente pizza? No, ¿verdad? ¿Suficiente hamburguesa? Debe ser, ¿verdad? Pizza vegana. Debe de tener todas esas calorías que le metemos exceso de carne a rachera. No, ¿verdad? Dice la ciencia, el principal consejo que debemos de transmitir en nuestras consultas es que debe haber una alimentación variada, equilibrada y en cantidad suficiente en el contexto de un estilo de vida saludable y en la actividad física. Y menciona acerca también de la dieta mediterránea, la moderación de los consumos y alimentos, inclusive que son modificables, lo que hoy la ciencia habla y refuta que eso, alimentos prácticamente exceso de carne, es dañino para nuestra salud. Cuidado con eso. Recordemos lo que dice Génesis 1:29, que Dios dio, ¿qué dice? Toda planta que da semilla. Toda planta que da semilla, para que nosotros la comamos. Ok, continuamos y estamos ya aterrizando. La temperancia, mis hermanos, ¿qué puedo decir de esto? Ser temperantes, dice el texto de abajo, dice: el apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente, no la mente al cuerpo. Ser temperantes. El cuerpo debe servir a la mente, no la mente al cuerpo. Y dice el texto de acá, científico, dice: dichas variables implican el estado de salud de manera directa y significativa, como se evidencia en las correlacionales estudiadas, en donde se observa correlaciones directas y significativas entre el estilo de vida y el estado de salud en sus diferentes dimensiones, como hábitos alimentarios, ejercicio físico, descanso. ¿Y qué dice la ciencia de hoy? Temperancia, salud mental y esperanza espiritual, que se relacionan de manera directa con el estado de salud de los participantes en el centro de influencia y pacientes del consultorio Nutrigénesis. Continuamos el siguiente alineamiento y último de los 8 remedios naturales. El punto es esperanza. Esperanza. Aquella persona que no tiene esperanza, dice una frase que la esperanza es la que dice, es la última que, ¿verdad? Así que ojalá, mis hermanos, que como cristianos nosotros no perdamos la esperanza, al contrario, mantenerla viva. Dice Elena de White: el tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y afrontar nuestra confianza ¿en dónde? En el poder divino. Cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier problema que tengamos la esperanza que Dios tiene el control. Dice esta frase de aquí, última, de aquí: de acuerdo al autor, además, la espiritualidad constituirá un sexto factor de personalidad que podría encontrarse asociado positivamente a la salud mental. Así que la ciencia afirma tanto lo que hemos visto, lo que Elena de White escribió, y lo que hoy nosotros podemos ver que la ciencia, basado en artículos que se ha investigado, la ciencia afirma que lo que ha dicho y escribió Elena de White es concerniente y hoy día es fiable, ¿verdad? Y va de acuerdo, ¿verdad?, a los lineamientos. Y muchas personas dicen, ¿verdad?, bueno, si ustedes tienen este material, tienen todo esto, ¿y por qué no lo practican? Así que cuidado,
Nosotros debemos ser, ¿verdad?, los que vamos al frente, ¿verdad?, con el ejemplo. Dice la última sección, necesidades reales de salud en la comunidad local de acuerdo a las estadísticas oficiales. Nuestra comunidad tiene muchas necesidades. Nuestro país, independientemente, es aquí donde vivimos, tiene muchas necesidades. ¿Y qué dicen las estadísticas oficiales? La siguiente, vamos, por ejemplo, el cáncer, hablando de esta enfermedad mortífera. ¿Cuántos millones de personas murieron en el 2012? 8.2 millones de personas por esta situación. El 70% de todas las enfermedades por el cáncer registradas en el 2012, y ahí hace mención África, Asia, América Central, Sudamérica, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán, dice, de 14 millones en el 2012 a 22 en las próximas 2 décadas. Es decir, las enfermedades siguen ¿qué? En aumento. Y las muertes, en aumento. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para ser precavidos a esta enfermedad? A veces como que no hacemos nada. Continuamos, otra enfermedad que está en nuestro cuerpo, que podemos evitar a nuestro cuerpo, es la hipertensión, ¿verdad? Afecta ya, dice, a 1.000 millones de personas en el mundo y puede provocar infartos de miocardio e inclusive accidentes cerebrovasculares. Continuamos. El derrame cerebral es la causa más importante de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares. Son una dieta aquí va el problema, ¿no?, de una dieta mal sana. La inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Continuamos. Otro problema que aqueja nuestro país hoy día es la diabetes, ¿no? Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tienen diabetes. Esta es una cifra del año de 2014, frente a los 108 millones del año de 1980. O sea, la cifra se duplicó, cuadruplicó al por mayor. Y la obesidad ni se diga. Hoy día tenemos este problema, ¿verdad? Ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año muere como mínimo, dicen, 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y sobrepeso. Y pongo esta cifra, mis hermanos, es para que nosotros veamos que realmente es una preocupación, ¿verdad? Que la enfermedad no avisa, y esta enfermedad de la obesidad es la que abre las puertas a todas las enfermedades que ya estamos analizando. Ok, la pregunta es, ¿cómo obtener entonces buena salud? Dice el texto: la salud depende principalmente de la suma de las numerosas y pequeñas decisiones que cada día nosotros tomamos, es decir, de nuestro estilo de vida saludable. Esas pequeñas decisiones, agua o soda, en ese momento, ¿qué hago? En ese momento, o una ensalada o una pizza. Ese momento de decidir toma en juego nuestra salud, para un bien o para un mal. Entonces, cuidado. El siguiente texto dice: la alimentación, mis hermanos, la alimentación sana. La salud, su salud, mi salud es un tesoro y que Dios se lo ha dado. De todas nuestras posesiones es la más preciada. Podemos tener riqueza, la mejor educación, el mejor honor posible. Todo esto son caros, pero cuando son comprados al costo de la pérdida del vigor y la vida, ahí es donde viene el problema. Continuamos. Dios, queridos hermanos, no dejó a sus hijos sin luz necesaria
para poder permanecer sano con el propósito de estar listos para tomar el lado del bien en el gran conflicto cósmico y así constituirse en un pueblo modelo. ¿Para quién? Para el mundo en el cual vivimos hoy. Y de hecho, ¿qué hacen las enfermedades? El enemigo los utiliza para que nosotros refutemos ¿quién? Al Creador. Pero sin darnos cuenta que esas pequeñas decisiones nos llevaron a grandes estragos en nuestra vida. Dice el siguiente lámina en San Juan 3:2, un texto muy conocido. Nuestro amoroso Dios espera que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos, ¿qué dice? Salud y próspera. Así, la otra cita dice, así como prospera, ¿qué? Nuestra alma. Así que, mis hermanos, Dios desea vernos a todos nosotros prósperos en salud, espiritualmente, y que seamos ejemplo inclusive para otros. ¿Cuántos deseamos tener esa participación con nuestro Dios? Aceptar el reto de seguir. ¿Sabes que Dios sí es cierto? Has dejado tus lineamientos. Quiero obedecerte. Quiero hacerlo mejor. Esperamos, ¿verdad?, que todos podemos levantar nuestra mano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 64 y vamos a decirle al Señor: deseo serte fiel.